Muy buenos días, que el Señor nos bendiga a todos en esta bonita mañana, que Él nos ha permitido poder abrir nuestros ojos y contemplar las maravillas que Él tiene para nuestras vidas. Quiero que continuemos con el estudio del viaje de Israel, como hemos venido ya todos estos miércoles pasados, estudiando acerca de lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, de lo cual nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros revisamos la historia, nosotros aprendemos de los errores que otros han cometido. Nosotros aprendemos para no pasarlos, para no vivirlos también nosotros. Así es que, mis amados, quiero que me acompañen por favor en esta hora a venir delante del Señor con palabras de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bonita mañana que tú nos has permitido poder abrir nuestros ojos, disfrutar, Señor, de todas las cosas hermosas con las cuales tú nos has rodeado y nos has bendecido como tus hijos. En esta hora abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestra mente para poder ser enseñados por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, poder aprender las cosas que tú has querido que nosotros aprendamos como tus hijos desde el principio de la creación. En esta hora nos sentamos una vez más a tus pies, Señor, para que seas tú hablando, ministrando y dando a nuestras vidas, Señor, esa palabra fresca que nos ayude a crecer, a madurar, Señor, para poder ser conformes a tu imagen y a tu semejanza. Nos quedamos delante de ti y te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación sobre nuestras vidas, que abra la palabra, Señor, para poder transformar nuestros corazones y caminar conforme a esta palabra. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, mis amadas. Gracias a todas que ya están conectadas en esta mañana. Yanesita, muy buenos días. ¿Estás lista, pendiente? Hermana Irmita, que el Señor me la bendiga. Qué bueno poderlas una vez más ver a través de la pantalla, ¿verdad? Aunque sea. Pero damos gracias al Señor y gracias a todos los que están conectados. Hermana Emma, también muy buenos días. Gracias a todos los que se conectan para poder ver la transmisión de la clase de este día miércoles. Seguimos hablando del viaje de Israel. El viaje de Israel es un tema bien importante en la palabra de Dios, ya que nosotros vemos cómo Israel tuvo que pasar por una travesía, por un éxodo básicamente, desde salir de Egipto hasta llegar a la ciudad que Dios les había prometido, que es la ciudad de Canaán. Así es que allí aprendemos nosotros tantas lecciones hermosas que Dios nos ha querido dejar en su palabra. Pero quiero yo en esta hora, mis amados, que nosotros continuemos viendo las opciones o los tres básicamente caminos que Dios pudo haber optado para que el pueblo de Israel saliera. Cuando Israel salió de Egipto, habían tres posibles rutas para ellos poder llegar hasta Canaán. En eso nos quedamos la semana pasada. Yo voy a volver a mencionar la primera de las rutas. Dijimos nosotros, mis amados, que la primera de las rutas Dios no la quiso escoger. Dios no optó por esa vía que era la más cerca, era la más fácil. Era corto tiempo el que Israel iba a caminar en el desierto para llegar a Canaán. Es la ruta del norte. Si van conmigo, por favor, a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13. Éxodo 13 y el versículo 17. Vimos la semana pasada cómo el Señor les habló. Leamos Éxodo, por favor, 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó, oiga, Dios no llevó a su pueblo por el camino de la tierra de los filisteos. Y hubo una razón por la cual Dios no quiso eso. Y dice, por camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La primera ruta, mis amados hermanos, que sacaba al pueblo de Israel, de Egipto hasta Canaán, era la ruta norte. Yo les mostré la semana pasada un mapa. Tenemos este mapa, lo tenemos impreso en colores, pero aquí está a colores, lo tenemos en blanco y negro. Pero si usted ve, la ruta de color rojo es la ruta norte. Ahí está, la ruta norte
es la ruta más cerca, es la ruta que pasa por toda la parte superior del mapa. Ellos iban a ir por toda la orilla, pero esa ruta habían los filisteos, ahí vivían, ese era su dominio donde los filisteos vivían. Así es que de inmediato nosotros vimos la semana pasada que Dios no permitió que Israel se fuera por esa ruta, aunque era la más cerca, aunque era la más recta, si podemos decirlo así, pero Dios no quiso que ellos fueran por el camino de los filisteos. Porque los filisteos eran una ciudad, eran personas, eran pueblos que estaban acostumbrados a la guerra. Así es que ellos podían perfectamente pelear, algo que Israel no podía, porque Israel no era un pueblo guerrero. Acordémonos que Israel había estado esclavo en Egipto por 430 años. Israel no podía pelear. Israel lo único que podía hacer era ladrillos para Faraón, porque 400 años habían estado viviendo como esclavos. Así es que ahí vimos y aprendimos un principio hermoso que Dios tiene para nosotros sus hijos. En primer lugar, dijimos la semana pasada que Dios no envía niños a la guerra, niños espirituales. Cuando nosotros hemos estado hablando de Egipto, nosotros hablamos que Egipto es figura del mundo. Todos nosotros estábamos en el mundo cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor envió un libertador para que nos sacara de Egipto, del mundo. Egipto, no se olvide de estas definiciones, mis amados, porque le va a ayudar en toda su vida cristiana. Egipto es un tipo del mundo para nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Así es que Dios envía a un libertador, a un Moisés, que nos compartió la palabra y nos sacó de Egipto. Nosotros estamos, al igual que Israel, estamos por una travesía, por un camino hacia llegar a nuestra tierra prometida, que es el cielo, es donde Dios vive, donde Dios mora. Ahora, el principio que Dios estableció en su palabra es que Él no quiere que los que recién se convierten, los que recién salen de Egipto, Dios no los envía a la guerra, porque eso significaría una muerte segura. Dice la palabra de Dios cuando Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo. Pablo le dijo, no tienen, cuando escojas a un varón, a un hombre, a una persona para poder ser líder, no tiene que ser un neófito. Y un neófito lo que significa es que no tiene que ser alguien ignorante de las escrituras para estar en puestos de liderazgo. Todos nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, necesitamos prepararnos para la obra de Dios. Definitivamente Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos sus oráculos aquí en la tierra. Dios es el que tiene la visión, Dios es el que tiene el llamado para nosotros. Pero nosotros somos las manos, somos los dedos de Dios en este mundo para hacer su obra, para hacer su voluntad. Así es que tenemos que prepararnos para en el futuro poder ir a la guerra, porque ya estamos listos, porque ya hemos madurado, ya hemos crecido en Dios. Si nosotros recordamos la vida de Jesús, Jesús después de ser bautizado en agua, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado en el desierto por Satanás. Y mientras Jesús estuvo en esos 40 días en el desierto ayunando y orando, Satanás lo tentó en el momento más difícil de su vida. Pero Jesús ya era un hombre maduro, Jesús ya era un hombre crecido, Jesús ya tenía una estatura de madurez espiritual. Y es entonces cuando el Padre, por medio del Espíritu, lo lleva hasta el desierto. Y en el desierto va Satanás y lo prueba, lo tienta. Y vemos en todas las 3 ocasiones que Satanás tentó a Jesús, Jesús respondió con la palabra. Este es el principio que estoy uniendo a lo que el Señor está dejando para el pueblo de Israel.
Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios necesitamos madurar, conocer la palabra para que cuando el enemigo venga, cuando el tiempo de la batalla venga, nosotros tengamos la palabra de Dios con autoridad, podamos decirle, escrito está, Satanás. Porque por la palabra de Dios vencemos al enemigo. La Biblia es un símbolo de la espada. Así es que tenemos nosotros que aprender como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender a madurar en el Señor. La primera ruta entonces, mis amados hermanos, era la ruta del norte, la ruta que iba a bordear todo el mar Mediterráneo, el mar grande donde vivían los filisteos. Pero Dios dijo, no, esa ruta no la voy a escoger porque ahí van a encontrarse con la guerra. Y cuando ellos comiencen a morir, ellos se van a decepcionar y se van a regresar a Egipto. Había una segunda ruta. La segunda ruta era la ruta central. Ustedes la pueden ver con el color verde en la pantalla. Es la ruta de color verde. El pueblo de Israel básicamente iba a cruzar la península. Esta es la península de Sinaí. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto y iba a cruzar toda la península del Sinaí. Pero había un problema en esa segunda ruta, en la ruta central. El problema ahí era que no había agua. Acuérdense que Israel entró al desierto a caminar para llegar a Canaán. Así es que definitivamente Dios dijo, esa ruta tampoco es la adecuada para mi pueblo, porque ellos iban a atravesar todo el desierto del Sinaí y el problema era que allí no había agua. Israel iba a morir pronto de sed, porque iba a ser una ruta demasiado árida. Y bueno, ahí en el mapa está claro que ellos iban a cruzar, iban a ser unos pocos meses, pero no iban a encontrar agua e iban a morir de sed. Así es que igual Dios dijo, esa ruta no. Esa era una ruta intermedia, era una ruta de meses nada más. Había la tercera ruta, que fue la que Dios en realidad escogió para que su pueblo pudiera caminar. La tercera ruta la vemos en el color azul. El color azul era la ruta del sur, o celeste, ¿verdad? Como ustedes quieran tomar ese color. Esa ruta era la ruta, que iban a bajar. Ellos iban a bajar por toda la orilla del Mar Rojo y luego iban a subir hasta Canaán. Esta era la ruta más larga para el pueblo de Israel. Para la travesía y para la caminata era la ruta más larga. Pero déjenme decirles que aproximadamente entre 18 meses o 2 años era la ruta aproximada, la ruta del sur para llegar a Canaán. Igual no era tan larga. 2 años se van rápido, 2 años se pasan rápido. El problema fue que cuando el pueblo de Israel bajó por todas las rutas del sur, bajó bordeando toda la península del Sinaí, pasando a la orilla del Mar Rojo hasta llegar a la punta y luego subir. Cuando ellos subieron y llegaron a Cades Barnea, en Cades Barnea era el lugar que estaba enfrente de Canaán. El grave problema fue que cuando ellos llegaron a Cades Barnea, fue la última de las pruebas que Dios les envió, el último de los exámenes que Dios envió para su pueblo Israel, que tristemente ellos fallaron. Ya más ahorita, bueno, dentro de un momentito vamos a entrar a ver las 10 pruebas o los 10 exámenes que Dios le dio a su pueblo Israel para que lo pudiera sobrepasar, para que Israel aprendiera de esas dificultades y las dificultades no sirvieran para matarlos, sino que sirvieran para impulsarlos a algo mayor que Dios tenía en su corazón para su pueblo. Así es que, mis amados hermanos, vemos claramente que Dios escogió la ruta del sur, yendo por toda la orilla del Mar Rojo, llegando hasta la punta de la península del Sinaí, y luego ellos iban a subir hacia el norte hasta llegar
a la tierra de Canaán. Eso aproximadamente les iba a tomar entre 18 meses y un año, entre año y medio y 2 años iba a tomar, así de rápido. Pero vamos a ver qué más nos muestra la escritura. Estamos en Éxodo capítulo 13 y leamos ahora el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease, lo que he estado hablando ahorita. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios quiso que ellos rodearan, que iban a la orilla del Mar Rojo. Eso fue el deseo de Dios, que rodeasen por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así es que Dios escogió para su pueblo la ruta del sur, una ruta un poco más larga, pero no eran tampoco 40 años. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, tenían 2 años de haber salido de Egipto. Pero cuando estuvieron ahí, fueron tentados, fueron probados por Dios y lastimosamente ellos desaprobaron la prueba. Ellos no pasaron esa 10ª prueba. Israel no la pasó con buena nota. Así es que Dios se enojó y Dios dijo: ustedes son un pueblo que divaga de corazón. Vayan 38 años más a andar dando vueltas en el desierto. Qué duro, mis amados hermanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de Israel. Nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia y la sabiduría de no cometer los mismos errores que Israel estaba cometiendo, sino que nosotros aprender de los errores de ellos para nosotros salir victoriosos. Así es que Dios escogió la ruta del sur, ¿verdad? Y el pueblo de Israel salió. Luego dice el versículo 19, Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Déjenme detenerme un momentito en este versículo 19. Acá nos está diciendo la palabra del Señor algo también muy hermoso. Nuestra vida cristiana básicamente está fundamentada en la fe. Dice Efesios 2 y el versículo 8, si no me equivoco, 8, 9, dice que somos salvos por medio de la fe. Nuestra fe nos salva y la fe no es algo que nosotros producimos, sino que es algo que Dios nos da. Así es que somos salvos por medio de la fe que Dios pone en nuestras vidas. La fe es tan importante en nuestras vidas que así como Josué por fe, fíjense que cuando Josué habló con Israel, ellos estaban en Egipto todavía, ellos vivían allá. José sabía que Dios les había dado o les iba a dar una tierra prometida, que Dios les iba a dar Canaán. Josué lo sabía, perfectamente lo conocía, pero José, por supuesto que ya estaba viejo para ese momento. Acordémonos que Israel pasó 430 años esclavos en Egipto. Así es que cuando José vivía, ellos apenas habían entrado en Egipto. Pero algo que nos muestra este versículo 19, estoy en Éxodo 13 y el versículo 19, algo que nos muestra este versículo es la fe que nosotros necesitamos tener en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros con los ojos de la fe podamos ver el día en el que nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en los cielos. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El tiempo es corto. El tiempo, mis amados hermanos, está cada día acortando más. Las promesas, las profecías de Dios se están cumpliendo ya. Pero nosotros, por medio de la fe, al igual que José, tenemos que estar puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Necesitamos nosotros, como José, por la fe, saber que vamos a entrar al cielo. Ya sea porque el Señor venga y nos levante, o ya sea porque nos morimos y nos vamos inmediatamente con Él al cielo. Mire por favor lo que dice Hebreos 11,
y el versículo 22. Hebreos 11, 22, ahí vemos la fe de José. Esa fe de José hizo que él supiera que aunque él ya iba a estar muerto, sus huesos, aunque sea sus huesos, iban a entrar a la tierra prometida. Hebreos capítulo 11 y el versículo 22 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José, por medio de la fe, entró a la tierra prometida, porque cuando Dios le habló al pueblo, cuando Dios le dijo a Moisés que se fueran de Egipto, les dijo: llévense con nosotros o consigo, con ustedes, llévense los huesos de José. Definitivamente, por eso es que una vez mencioné en una de las clases, yo mencioné que únicamente de las personas que salieron de Egipto, únicamente 2 personas y los huesos de José. Solamente 3 personas entraron a la tierra de Canaán vivos. De ahí todos los demás millones de personas murieron en el desierto. Y ya vamos a ver por qué ellos murieron en el desierto. 10 pruebas fueron las que Dios les envió, 10 exámenes Dios les envió, y ellos uno a uno lo fallaron. Uno a uno se descalificaron ellos mismos de la tierra de Canaán. Así es que José, mis amados hermanos, entró a Canaán. Él salió de Egipto y entró a Canaán. Los otros 2 fueron Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra a la tierra prometida desde que salieron. Esto es duro, esto es tremendo, porque mire, la palabra de Dios se entiende de 2 maneras. Se entiende de un sentido espiritual, pero también se entiende de un sentido natural. Solo 2 personas y 3 con los huesos de José entraron a Canaán. Es lo mismo espiritualmente. Hay muchos que salen de Egipto. Hay muchas personas que reciben a Jesús como su Salvador. Pero ¿cuántos van a llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos van a llegar al cielo? ¿Cuántos van a llegar a tomar todas las cosas que Dios les ha prometido como su herencia? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, que Dios mismo se enoje con nuestras actitudes malas, groseras, y que nos descalifique de la meta prometida. Israel solito. Dios no es malo, Dios no descalifica a nadie. Uno mismo o se hace apto para avanzar con Dios, o uno mismo se descalifica por las actitudes negativas que tenemos en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios. Pidámosle al Señor su gracia, mis amados, para que aprendamos de Israel y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Israel entonces, por medio de la fe, José por la fe entró a la tierra prometida. José entró, sus huesos entraron a la tierra prometida. Pero luego dice el versículo 20, Éxodo 13 y el versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Versículos 21 y 22. Vamos a ver ahora al pueblo de Israel partiendo, dice aquí, de Sucot. Sucot y acamparon en Etam, dice. Esto es importante que nosotros lo tengamos. Aquí está otra gráfica más, donde nosotros podemos ver. Aquí está Sucot. Este es Sucot, aquí. El pueblo salió de Egipto, de la tierra de Gosén, y llegaron a Sucot. Y de Sucot, luego de Sucot, dice que, y partieron de Sucot y acamparon en Etán. Etán estaba exactamente acá, antes de llegar aquí, en Sucot. Aquí estaba Sucot. Etán. Ahí estaba Etán, donde ellos iban a llegar. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, dice.
Así es que, eso lo dice el versículo 20, pero veamos el versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El pueblo caminaba en el día y caminaba también por la noche. Por supuesto tenían sus momentos de descanso, sus días o sus noches, de descanso. Y luego dice el versículo 22, nunca. Fíjese cómo inicia el versículo 13, el versículo 22, nunca. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos años fueron los que Israel anduvo caminando en el desierto? En su totalidad fueron 40 años los que Israel caminó en el desierto. Durante 40 años, mis amados hermanos, Israel no se apartó de ellos ni la columna de día, ni la columna de fuego de noche, ni la columna de humo sobre el día. ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso ha de haber sido por 40 años tener una nube y una columna de fuego! ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué es lo que eso significa? Mis amados, todos nosotros sabemos que el desierto es un lugar donde el calor agobia a las personas. El desierto no es la meta. Las dificultades no son la meta de Dios. Dios nos permite pasar por un desierto. Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, pero aún allí su mano nos protege, nos cuida, nos guarda el Señor. Mis amados hermanos, Dios no es un Dios malo que nos saca del mundo para que nos muramos en el desierto. Dios no es así. Dios es un buen Padre, es un Dios amoroso. Dios quiere que nosotros aprendamos de las cosas que pasamos en nuestra vida cristiana y salgamos aprobados en lo que Él nos pone como exámenes. Dice aquí entonces que la columna en la noche era una columna de fuego. ¿Por qué? Miren, el desierto tiene una doble cualidad. En el día, el desierto, el sol es tan candente, es tan fuerte que el sol quema plantas, lo que sea, agota a una persona, incluso puede morir alguien en el desierto por el calor. Pero Dios les envió una nube. La nube de día era para que cubriera al pueblo de Israel y el sol no les afectara, que hubiera una sombra sobre sus cabezas para que ellos pudieran caminar tranquilos, sin que el sol los cansara, los fatigara ni los ahogara. Esta nube nos habla de cobertura. La nube de Dios nos habla de una cobertura que Dios ha puesto sobre todos nosotros, sus hijos. Nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que tener claro que Dios nos ha cubierto con la nube de su presencia, con la nube de su gloria. El problema es cuando uno de nosotros opta por salirse de la cobertura de Dios. Si alguien del pueblo de Israel salía de debajo de la nube, definitivamente se iba a morir agobiado por el sol. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, podemos salirnos de la cobertura que Dios ha puesto. Y mire, muchas veces ni nosotros nos acordamos o se nos olvida que la cobertura de Dios está sobre nosotros. Pero ¿sabe qué? Al diablo no se le olvida. El diablo ve perfectamente la cobertura que Dios tiene sobre nuestras vidas. Ese es el símbolo de la nube que reposaba sobre el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ustedes del libro de Job? Cuando Dios le preguntó a Satanás y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le respondió Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Si tú lo has rodeado de bien y la cobertura has puesto en derredor de él. Eso es lo que dice el capítulo 1 de Job.
El diablo ve la cobertura que Dios tiene sobre nosotros y no nos puede tocar, aunque él quisiera. Por eso es que dice el apóstol Pedro también que Satanás anda en derredor nuestro como león rugiente. El diablo no nos puede agarrar, el diablo no nos puede tocar si estamos bajo la cobertura de Dios. La nube entonces que guiaba al pueblo era también la cobertura. La nube nos habla de cobertura, pero dice que en la noche, esta es la otra cualidad del desierto, en la noche el desierto es un lugar muy, pero muy frío. En el día hay un calor incandescente y fuerte, pero en la noche hay mucho frío porque el sol se oculta y hay demasiado frío en el desierto. Así es que Dios dijo, para que ellos no mueran de frío en la noche, yo les voy a enviar la columna de fuego. La columna de fuego tenía un doble propósito en lo natural. En primer lugar, el fuego era para calentarlos del frío, para darles el calor que ellos necesitaban para que no murieran de frío por la noche. Pero también el fuego lo que hacía en la noche, como estaba todo oscuro, las serpientes, los escorpiones y los animales salían a comer, a buscar comida, es lógico. Pero la columna de fuego, el fuego repele a los animales que salen por la noche en el desierto, como las culebras y los escorpiones. La columna de fuego entonces espiritualmente para nosotros representa la unción de Dios. La unción de Dios que debe de permanecer ardiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que todo tipo de animal inmundo, que es figura de demonios, se alejen, no tengan contacto, no tengan injerencia dentro de nosotros. Mire qué importante. No es casualidad las cosas que Dios hace. No es casualidad que Dios a su pueblo de Israel le haya dado una columna de fuego por la noche y le haya dado una nube una nube de día y una columna de fuego por la noche. No es casualidad. Ahora quiero que vean conmigo, por favor, lo que dice el Salmo 91, el versículo 1 al 4. Salmo 91, un versículo que todos nosotros sabemos. Y el Salmo 91 no es solo para que lo tengamos abierto en la Biblia en nuestra casa. El Salmo 91 es para que lo meditemos, para que vivamos, para que sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Salmo 91 y el versículo 1 en adelante, ahí vemos exactamente de lo que estamos hablando con el pueblo de Israel. Vemos la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Leamos lo que dice Salmo 91:1. El que habita, el que vive, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, oiga, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un versículo que ya no está hablando únicamente de Israel. Este versículo está hablando a nosotros. Si nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, si moramos al abrigo del Altísimo, nada nos puede tocar, mis amados hermanos. Pero el problema es que muchas veces nosotros, por voluntad propia, nos salimos de la cobertura de Dios. Y alguien puede preguntarse, ¿y cómo me salgo de la cobertura de Dios? Fácil, sencillo. Desobedeciendo la palabra de Dios, andando en pecado y haciendo tu propia voluntad. 3 apenas he mencionado. Desobedeciendo la palabra de Dios, haciendo tu voluntad y no atesorando la palabra. Así nos salimos de la cobertura de Dios. Pero si nosotros queremos que Dios nos cubra, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, obedezcamos su palabra. Miren, la palabra de Dios es para meditarla. Por favor,
que nadie desee estudiar la palabra para poder tener con quién pelear. Que nadie estudie la palabra de Dios. Ay, ahora ya sé a quién voy a agarrar a bibliazos. La palabra de Dios no es para contender, para pelear con nadie. La palabra de Dios es para entenderla y obedecerla, para vivir en lo que Dios nos ha mandado por medio de su palabra. Así es que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga el versículo 3 y el versículo 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mire este versículo 4, a mí me encanta. Mira, me parece hermoso. Una vez les expliqué a mis hijos este versículo, el versículo 4, y ellos se quedaron sorprendidos de lo que significa. Casi lloraban al ver el amor de Dios para con nosotros. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué significa? Alguien una vez me dijo, ¿acaso Dios es gallina para tener plumas? ¿O es águila para tener plumas? No, le dije yo. No es eso lo que el versículo está diciendo. Dice el versículo, con sus plumas te cubrirá. Y la idea del escritor del Salmo 91, la idea que estaba queriendo transmitir es esta. Si todos nosotros recordamos el arca del pacto, el que estaba en el lugar santísimo, el arca del pacto, mis amados hermanos, tenía dos querubines, un querubín y el otro querubín, que con sus alas estaban extendidas el uno hacia el otro y con sus rostros puestos hacia el asiento de misericordia. Estos querubines tenían sus alas extendidas. Lo que el versículo 4 del Salmo 91 nos está diciendo es que el Señor nos va a cuidar y nos va a cubrir. ¿Sabe a dónde? Allí, en el arca del pacto. Ahí nos va a poner en medio del asiento de misericordia. Y ahí las alas de esos querubines, ahí nos van a proteger, nos van a guardar, nos van a cuidar. Definitivamente vamos a estar seguros de la peste destructora. Vamos a estar seguros en la presencia de Dios. ¿A dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Allí en su presencia es donde vamos a estar seguros. ¿Quieres que no te toque ninguna peste? Corre al lugar santísimo. Corre a la presencia de Dios y que Dios nos cubra con sus alas, así como lo hizo Dios también con Israel. Qué preciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que nos enseña. Así es que, mis amados hermanos, Dios prometió que nunca, ni un tan solo día, Dios no se fatiga, Dios no se cansa, Dios no se olvida de cuidarnos, mis amados hermanos. Dios nos cuida todos los días. No importa que haga frío, no importa que haga calor, no importa que esté lloviendo, no importa que haya tornado, no importa que haya peste, no importa que haya pandemia. Dios nos cuida, Dios nos guarda, porque nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se va a apartar Dios de nosotros. Si en algún momento nos pasa algo, es porque Dios ha permitido una pequeña prueba, o porque nosotros hemos decidido salirnos de la voluntad perfecta de Dios o de la cobertura de Dios. Avancemos, por favor, regresemos a Éxodo capítulo 14.
Éxodo 14, recuérdense que Israel salió de Tam. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pihairot entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vamos a detenernos un poquito acá. Cuando ahorita ya Israel salió ya de Egipto. Israel sale y en el capítulo 13 de Éxodo y en el versículo 7 dijimos que Israel partió de Sucot y acampó en Etán. Pero ahora vemos otra coordenada que nos da la escritura. Dice que ellos salieron de Pihairot y llegaron y estuvieron entre Pihairot y Migdol. Dice, y el mar. Aquí hay algo bien importante. Aquí hay una enseñanza de Dios para nosotros. Dice que ellos iban a mirar, a llegar a un lugar donde al frente iban a tener el mar, pero también enfrente de ellos iban a tener un lugar que se llamaba Baal-Zephón. Miren qué importante. Yo siempre les he dicho, los nombres, los números, todo eso tiene un significado del Señor para nosotros. Todo lo que Dios hace no carece de propósito. Tiene un propósito para que nosotros aprendamos y entendamos el mensaje que Dios quiere darnos. El lugar que ellos iban a tener enfrente era el Mar Rojo, pero iban a mirar hacia Baal-Zephón. Este nombre tiene un significado para nosotros. Baal, en primer lugar, Baal significa Señor. Y Zephón viene de la raíz de una palabra hebrea que significa escondido u oscuro. Zephón significa oscuro o escondido. Escondido u oscuro, eso significa. Así es que Dios estaba propiciando este momento para que el pueblo de Israel llegara a una encrucijada. Solo tengamos en mente, miren, Dios es el Dios quien nos lleva a los lugares y a las circunstancias difíciles, no porque sea malo. Dios nos lleva con el propósito de que veamos su gloria, que veamos su mano poderosa moviéndose a favor de nosotros. No debemos de tenerle miedo al desierto, no debemos tenerle miedo a las pruebas, mis amados hermanos. El libro de los Salmos nos enseñan que Dios es el que ha hecho la tierra seca. Dios es el que gobierna en toda circunstancia difícil. El único que gobierna es Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros que aunque parezca imposible para nosotros, para Dios no hay nada imposible. Así es que, mis amados, aprendemos en este momento que el pueblo llegó a este lugar, aprendemos que Dios los llevó a una experiencia oscura, a una experiencia difícil para mostrarles su poder. Sigamos leyendo. Estamos en Éxodo 14 y del versículo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 31. Es una historia que yo no voy a leer todos los versículos porque el tiempo me avanza rápido y tengo que avanzar con el material. Pero usted lo puede leer en su casa. Desde el versículo 5 hasta el versículo 31, ahí vemos cuando el pueblo llegó enfrente del Mar Rojo. Una historia que todos nosotros conocemos de sobra como hijos de Dios. Mire, dice Éxodo 14 y el verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Miren la encrucijada a la que Dios estaba poniendo en este momento a su pueblo Israel, al lugar donde Dios lo llevó. Ellos estaban, déjeme enseñarle acá quizás que se distingue mejor. Aquí estamos.
aquí, en esta parte de acá. Este de aquí es el mar Rojo. Este es el Mar Rojo. Aquí llegaron ellos. El pueblo de Israel salió de Egipto, llegó y acampó exactamente al frente del Mar Rojo que daba hacia Baal-Zephón. Israel llegó allí, pero Dios le iba a mostrar algo a su pueblo Israel. Estaban básicamente en una encrucijada. Atrás venía Faraón con todos sus carros, con sus caballos, y al frente Israel tenía el Mar Rojo. Qué difícil situación. Pero veamos qué es lo que sucedió. Todos nosotros conocemos esta historia, por eso voy a extraer nada más los versículos que nos muestran lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Éxodo 14 y el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Faraón venía atrás de ellos. Aquí sí definitivamente se cumple lo que dice el dicho popular, ¿verdad? Estaban entre la espada y la pared. Estaban entre el Mar Rojo y el pueblo de Egipto y los guerreros de Faraón. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y mire, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera, vino el temor sobre ellos. Y cuando ellos tuvieron miedo, dice que clamaron a Jehová. En el momento de las pruebas, lo que nosotros necesitamos aprender a hacer es clamar a Dios. Así como Israel tenía a Faraón tras sus espaldas y el Mar Rojo enfrente de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Alzaron sus ojos y clamaron a Dios. Mire, aquí entra perfectamente este versículo. Jeremías capítulo 33. Jeremías 33 y el versículo 3. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis amados hermanos, las pruebas Dios las permite para que clamemos a Él, para que corramos a Él, para que veamos el poder de Dios en medio de nuestra circunstancia. No te aflijas, no te afanes, no te preocupes. Dios está en control de todas las cosas. Israel entonces clamó a Dios y Dios le mostró su poder. Dios les mostró su mano moviéndose a favor de cada uno de ellos. Regresamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo 14 y leamos ahora el versículo 11. Dice, y dijeron a Moisés, el pueblo clamó a Dios y dijeron a Moisés, oiga, aquí está un pequeño pelo en la sopa. Miren la actitud del pueblo de Israel. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que te hablamos en Egipcio diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¡Qué tremendo! Ay, mis amados, qué tremendo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel clamó a Dios, pero después empezaron a murmurar. Después comenzaron a hablar mal y le dijeron, tú, Moisés, nos sacaste para que muramos. Inmediatamente cuando ellos alzaron sus ojos al cielo, después los bajaron a la tierra. Y vieron que la circunstancia era imposible para ellos. Pero miren el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. En este versículo 13 y 14, lo que nosotros vemos una vez más es la actitud, la cualidad de un líder de un líder de Dios que debe de tener en las circunstancias difíciles. Todo líder, todo ministro de Dios debe de aprender a tranquilizar al pueblo.
para que conozcan, para que reconozcan que Dios es soberano, que Dios es poderoso, para poder socorrerlos. Así es que vemos aquí la actitud correcta de Moisés ante la circunstancia difícil. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué precioso! Qué hermoso se siente cuando tenemos líderes que realmente transmiten la paz, la seguridad de Dios al pueblo. Necesitamos nosotros también aprender de la actitud de Moisés, que en medio de las circunstancias, Moisés no se comenzó a comer las uñas o no se comenzó a arrancar el pelo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No, Moisés simplemente dijo: Jehová peleará por vosotros. ¡Qué hermoso! Y entonces dice el versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le dijo Dios a Moisés, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¡Wow! ¡Qué hermoso ha de haber sido este milagro! Estar ahí en ese momento. Ha de haber sido un momento agridulce, como decimos, ¿verdad? Un momento de mucha preocupación, de mucha... ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? Los egipcios aquí, el mar aquí. Pero a la vez un momento hermoso, porque vamos a ver la mano de Dios, el poder de Dios. Y dice el versículo 29, estoy en Éxodo 14 y el versículo 29. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar rojo. Mire qué precioso. Israel fue por en medio del mar rojo en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. Como vemos en la película, el mar rojo se abrió, se hizo pared a la derecha, pared a la izquierda, e Israel pasó en medio de ese mar. Así dice el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio lo que Dios hizo a favor de ellos, pero también Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Se ahogaron los enemigos que los venían persiguiendo. Dios los ahogó en el mar rojo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Qué hermoso! Hermoso momento donde Dios mostró su poder a favor de su pueblo. Miren, mis amados, todo lo que Israel había visto hasta este momento era motivo suficiente para que ellos tuvieran confianza en Dios. Vieron a Dios, vieron la mano de Dios en Egipto moverse por medio de las plagas. Después vieron la mano de Dios, que cuando ellos iban a salir, los egipcios comenzaron a despojarse de todas sus joyas, sus alhajas de oro, de plata, y se las dieron. Vieron el poder de Dios actuando a favor de ellos. Y ahora llegan al Mar Rojo. Ven que el mar estaba ahí y que Faraón venía detrás de ellos. Ya ellos debían de haber estado seguros de que así como Dios los salvó en la tierra de Egipto, podía salvarlos de esto. Pero ¿saben qué? Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Las pruebas cada vez se van intensificando más. Mientras más nos acercamos a la meta, las pruebas son un poco mayores. Pero muchas veces creemos que esta prueba que estamos pasando hoy es la más difícil de todas. Y creemos que no vamos a salir adelante. Pero se nos olvida, al igual que Israel, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro en el pasado. Israel entonces vio la mano y el poder de Dios moverse a favor de ellos,
abrirles el mar rojo. Qué precioso lo que Dios hace a favor de su pueblo. Que no se nos olvide, mis amados. Si Dios lo hizo una vez, Dios va a seguir sustentándonos. Dios va a seguir guardándonos. Dios va a seguir haciendo todo lo que sea necesario a favor de nosotros, su pueblo. Veamos qué más podemos aprender entonces. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que ellos cruzaran el Mar Rojo? ¿Por qué Dios lo quiso de esa manera? Hay por lo menos cinco propósitos por los cuales Dios le permitió a Israel atravesar el Mar Rojo. Y miren, vean ustedes el mapa. Israel cruzó el Mar Rojo en esta parte de arriba. Ay, ¿cómo me cuesta señalar algo? Acá, esta parte, la punta esta de aquí, esta parte de aquí. Israel cruzó el Mar Rojo no por el medio, cruzó la puntita. ¿Por qué Dios no los llevó a bordear la parte de arriba y pasarlos en seco? No, Dios quiso pasarlos a través del Mar Rojo. ¿Por qué? La primera razón o el primer propósito por el cual Dios quiso pasarlos por el Mar Rojo es que los hijos de Israel tenían que ver que la servidumbre a la que ellos habían sido sometidos por tantos años iban a quedar muertos. Nunca más iban a regresar a donde ellos estaban. Porque si el pueblo de Israel quería regresar, tenían que volver a abrir el Mar Rojo para volver a pasar por él, ir a Egipto. De la misma manera, Egipto ya no podía, Faraón ya no podía llegar hasta donde Israel iba caminando en el desierto, porque ellos tenían que atravesar una vez más el Mar Rojo. Así es que el Mar Rojo nos habla espiritualmente de una separación. El Mar Rojo, Dios decidió que el pueblo pasara abajo o pasara en medio del Mar Rojo para que entendieran que de ahí en adelante iba a haber una separación entre los enemigos, entre Faraón, que es figura de Satanás, y Egipto, que es una figura del mundo. Iba a haber una separación. Ya no hay marcha atrás. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice: nadie que pone sus manos en el arado mira atrás, nadie es digno del reino de los cielos. Cuando ponemos nuestras manos en el arado, tenemos que ver hacia el frente, hacia lo que Dios tiene, a los propósitos que Dios quiere con nosotros. No volvamos a ver atrás, no nos regresemos nunca, por favor, no nos regresemos al mundo, ni que nos pase por la mente la idea de regresar antes de habernos convertido al Señor. El propósito entonces del cruce del Mar Rojo, en primer lugar, era porque Dios separó a Israel de Egipto. Separación. Dios permitió que ellos pasaran por el Mar Rojo para que hubiera una separación. El segundo propósito por el cruce del Mar Rojo es que Dios rompió el poder de Faraón sobre ellos. Ya Faraón ya no tenía más poder sobre ellos. Mire, Faraón lo que quería era regresar por ellos y que ellos volvieran a Egipto para que siguieran allí trabajando para él. Dios quiere romper toda obra de maldad de Satanás en nuestras vidas. Dios la quiere romper. Muchas veces, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos libres. El problema es que nosotros no aceptamos la libertad que Dios quiere darnos. Mira, una vez estaba contando a alguien que estaban liberando a esta mujer. Y cuando estaban liberándola, estaban ahí los pastores, las personas encargadas. Y dice que de momento, dice que el demonio dentro de esta mujer habló y dijo: yo quiero irme, pero es que ella no me suelta.
ella no me deja ir. Imagínense, el demonio estaba desesperado que se quería ir, pero la mujer no lo dejaba ir. ¡Qué tremendo! Muchas veces Dios nos quiere libertar del poder del pecado, pero nosotros lo abrazamos. Nosotros nos gusta ese pecado y le decimos, sí, Señor, te voy a dar todo lo que tú me pidas, menos esto, porque esto es mío, esto me gusta. Una vez un pastor dijo esto y a mí se me quedó muy bien grabado en la mente. Él dijo, el pecado que más nos cuesta dejar es el que nos gusta. Y es cierto. Si algo nos gusta, no lo podemos dejar. Miren, los alumnos que están en la clase, ustedes saben que a mí me encantan los postres. Bueno, todas las personas que me conocen saben que a mí me encantan los postres. Dígame que yo deje mi postre o que yo no coma un postre. Para mí eso es difícil porque me gusta. Igual es con el pecado. El pecado que a nosotros nos gusta, no lo dejamos, no lo soltamos. Pero Dios quiere que seamos libres del poder de Satanás. Dios quiere que ya Faraón no tenga nada que ver con nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña? En tercer lugar, el cruce del Mar Rojo. El Mar Rojo nos habla también del poder que Dios hace para destruir al enemigo que intentaba regresar al pueblo a la esclavitud. 3 cosas he mencionado. El propósito del cruce del Mar Rojo. Dios lo permitió en primer lugar porque Dios hizo separación entre Israel y el faraón. En segundo lugar, Dios rompió el poder de Faraón sobre Israel. Y en tercer lugar, Dios destruyó a los enemigos que intentaban llevarlo. Ahí dice claramente el versículo que Israel vio cómo sus enemigos estaban muertos flotando en el Mar Rojo. En cuarto lugar, Dios permitió que Israel pasara el Mar Rojo porque eso estimuló la fe en el corazón del pueblo de Israel y también en el liderazgo. Dios estimuló la fe de ellos. Después de este milagro del Mar Rojo, yo hubiera pensado y hubiera dicho, definitivamente, Señor, para ti no hay nada imposible. Pero no fue así con Israel. Y en quinto lugar, Dios les permitió empezar una vida nueva después que cruzaron el Mar Rojo. ¡Ay, qué bueno lo que el Señor nos enseña! Estamos estudiando el viaje de Israel. El viaje de Israel es tan importante para que nosotros veamos lo que Dios hace con su pueblo, pero también para que veamos los errores que Israel cometió. Estoy a punto de iniciar a las 10 pruebas o exámenes que Dios le pasó a su pueblo Israel, que tristemente las 10 pruebas, los 10 exámenes, ellos los perdieron, se descalificaron. Solo quiero rapidito hablar algo del capítulo 15. Éxodo capítulo 15, todos nosotros conocemos este capítulo 15 porque aquí nos está hablando del cántico de Moisés. Desde el versículo 1 hasta el versículo 19 nos habla del cántico de Moisés. Moisés y todo el pueblo de Israel se levantó a cantar. Este es el famoso canto que nosotros cantamos de Él es el poderoso de Israel. Este es el canto, porque aquí Moisés fue quien lo cantó hacia Dios y para el pueblo. Dice Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Léalo en su casa. Lea todo este hermoso cántico que Moisés cantó después de haber cruzado el Mar Rojo. Pero miren, este cántico en el capítulo 15 del Éxodo, este cántico de Moisés nos habla de 2 cosas. En primer lugar, nos habla de que las ataduras se rompieron por medio de la alabanza.
Mire, hay un canto muy hermoso que a mí me gusta mucho, que es de Dani Berríos. Y este canto dice, si estás llorando, alaba. En las pruebas, alaba. Porque tu alabanza Dios escuchará, dice. Él va abriendo caminos. ¿Qué más dice? Él va abriendo caminos. Bueno, ustedes búsquenlo en YouTube, ¿verdad? Para que puedan recordarse de ese canto. Hermoso canto. Dios abre caminos donde no los hay. Pero miren, la importancia de que mantengamos una alabanza en nuestros corazones es hermoso. Necesitamos alabar a Dios. Mire, solo un ejemplo de lo que la alabanza puede hacer en medio de las pruebas. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. We are studying the journey of Israel for the people who is watching us, and is not Spanish your language, but we are studying the journey of Israel. Perdonen mis hermanos, pero hay un pastor que es de allá, de Oriente, del lado de Oriente, que está viendo la transmisión y él está conectado y pues no habla español, así es que estamos hablando de que estamos viendo el viaje de Israel para que él pueda entender. Pero bueno, regresemos entonces, estábamos en Hechos capítulo 16 y el versículo 25 y 26. Miren el poder que tiene la alabanza en medio de las dificultades. Si alguno de nosotros, cuando esté atravesando las dificultades, necesitamos como Israel aprender a adorar, a alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. Miren lo que la alabanza hizo con los apóstoles en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban. ¿A dónde estaban? Estaban en la cárcel. Ellos estaban encarcelados sin ningún motivo, sin ninguna razón. Pero dice que a medianoche ellos estaban orando y estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Y miren el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el poder de la alabanza. Cuando el pueblo de Israel en Éxodo 15 comenzaron a cantar a Dios, lo que estaban haciendo era rompiendo con el poder del enemigo, con el poder de Faraón. Ya no podían regresar, ya Faraón no los podía agarrar. Ellos estaban adorando, exaltando a Dios aún en medio de las pruebas. No nos olvidemos de cantar al Señor mientras estemos en la prueba. Algo más que podemos aprender de este capítulo 15 del Éxodo, del Cántico de Moisés, es también acerca del destino profético que Moisés estaba hablando para Israel. Regresemos a Éxodo capítulo 15, versículo 17 y 18. Voy a leer el versículo 13. Éxodo 15 y el versículo 13. Todo este es el cántico de Moisés. Cuando Moisés estaba cantando, estaba exaltando a Dios, las cadenas se estaban rompiendo. Pero también, mis amados hermanos, Moisés estaba profetizándole al pueblo lo que Dios había puesto como meta para ellos. Dice 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 17. Tú los introducirás. Esta es profecía. Moisés estaba viendo por los ojos de la fe, estaba viendo hacia dónde el pueblo iba a llegar, hasta dónde Dios quería meterlos a ellos. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Mis amados hermanos, el deseo de Dios
no era solamente llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí específicamente nosotros vemos que el deseo de Dios era llevar a Israel a la santa morada donde Dios habita. ¿A dónde habita Dios? En su templo, en su tabernáculo. El deseo de Dios no es solamente llevarnos al cielo. Miren, mis amados hermanos, el cielo es hermoso. El cielo tiene un mar de cristal. El cielo tiene calles de oro. El cielo tiene una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas con perlas. El cielo es hermoso, pero ¿sabe qué? Es más hermoso donde Dios habita. Es más hermoso el lugar donde Dios mora. Por eso es que Dios pide que nosotros vivamos en santidad. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos santos, así como Él es santo. Porque Él no solo quiere llevarnos al cielo, Dios quiere llevarnos a donde Él habita, a donde Él mora. Así es que el cántico de Moisés proféticamente nos habla de la meta a la cual Dios quería llevar al pueblo de Israel. Mis amados hermanos, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Miren, rapidito yo quiero comentarles algo para ya comenzar a hablar acerca de las 10 pruebas. Esto no es cierto, ¿verdad? Es algo gracioso para que nosotros nos enfoquemos qué es el cielo. Nuestra meta no es el cielo. Nuestra meta es vivir donde Dios vive, morar donde Dios mora. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es el cielo exactamente. Nuestra meta es estar a la par de Dios por la eternidad. Había un hombre que tenía mucho dinero. Esa es una anécdota, algo que es gracioso, ¿verdad? Para que nosotros lo relacionemos. Este hombre tenía mucho dinero y habló con Dios. Y Dios le dijo, Dios, cuando yo me muera, permíteme llevarme mi oro. Permíteme llevarme mi riqueza al cielo. Y Dios se sonrió y le dijo, está bien, puedes llevarte tu oro contigo cuando mueras y llegues al cielo. Así es que al cabo de los años este hombre murió. Y preparó su maleta, puso en su maleta todo su oro y se fue para el cielo. Cuando llegó al cielo, tocó la puerta del cielo y un ángel le abrió y le dijo, voy a entrar, vengo para el cielo. Y le dice, no, le dice el ángel, tú no puedes entrar con esa maleta aquí al cielo. No, perdóneme, pero yo hablé hace años atrás con Dios y yo le dije a Dios que si me podía traer mi dinero y Dios me concedió que me trajera mi dinero, mi oro, que me lo trajera conmigo. Así que le dijo, bueno, si Dios te lo autorizó, entonces entra al cielo. Pero antes de entrar, déjame ver qué es lo que hay en tu maleta. Le dijo, quiero ver qué es tu riqueza. Y dice que el ángel abrió la maleta. Y cuando vio, el ángel se quedó sorprendido y se puso a reír y volvió a ver al hombre y le dice, ¿qué? ¿Por qué traes asfalto al cielo? Y el hombre se quedó sorprendido, el hombre rico, y dijo, asfalto. Y le dice, pero qué gracioso, le dice, tú quieres entrar con asfalto a la tierra, al cielo, perdón. El punto es, mis amados hermanos, eso no es cierto, por supuesto que es una anécdota graciosa. El punto es que en el cielo las calles están tapizadas, es el asfalto, el oro es el asfalto del cielo. Pero el cielo no es hermoso por el oro, el cielo no es hermoso por el mar de cristal, el cielo no es hermoso por lo que hay allí. El cielo es hermoso porque Dios mismo está ahí. Y esa debe de ser nuestra meta, así como lo profetizó Moisés en su cántico. Nuestra meta debe de ser estar plantados en el monte de Sión, en el monte de Dios. Debemos de estar plantados a donde Él vive, a donde Él mora, a donde Él reside. Esa debe de ser nuestra meta. Tengo 15 minutos para terminar. Yo quiero terminar, después voy a regresar una vez más a Éxodo 15 y voy a ver lo que sucedió del versículo 22 en adelante. Pero ahora quiero ver las 10 pruebas
que Israel tuvo que enfrentar. Y en las 10 pruebas, lastimosamente, fallaron. Lea, por favor, conmigo lo que dice Números 14 y el versículo 22. Números 14 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, aquí está hablando el Señor, ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos, lo que Dios está diciendo, todos los que vieron mi gloria, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en el desierto. Pero miren lo que dice este versículo, que es triste, duro y doloroso. Todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya por 10 veces. Israel tentó a Dios en el desierto 10 veces. O Dios tentó a Israel en el desierto 10 veces. De ambas formas se interpreta. Dios envió una prueba, Dios envió un test, un examen al pueblo de Israel. En cada circunstancia Dios lo envió, pero tristemente ellos no calificaron, ellos no aprobaron. Ellos no cumplieron con la medida y con el requisito que Dios pedía en el examen. Así es que de esa manera Israel también tentó a Dios, así como en el desierto. Dice la palabra, 10 veces me tentaron y no han oído mi voz. Y mira el versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mis amados hermanos, la semana pasada dijimos en la clase que era por lo menos alrededor de 3 millones de personas las que salió de Egipto. Y de los 3 millones, solo 2 entraron vivos a Canaán: Josué y Caleb, y los huesos de José. ¿Por qué se descalificaron? Por rebeldes. Mire, hay un versículo, no se me queda este versículo en mi mente, de memoria, pero búsquelo usted en la Biblia, búsquelo en la concordancia. Hay un versículo en los profetas, donde Dios le dice a Israel que son un pueblo tonto, loco e ignorante. Dios les dice que son un pueblo rebelde, contumaz. Así habla Dios de Israel. Que Dios no diga esas palabras también de nosotros. Que nosotros podamos ser dóciles a la voz de Dios. Por eso estamos estudiando el viaje de Israel, para no ser como ellos. Mis amados hermanos, yo quiero mencionarles las 10 pruebas que Israel pasó en el desierto. Número 1. Bueno, y eran 10 pruebas. Usted sabe, el número 10 es un símbolo o significa el número 10 pruebas. Veamos cada una de las 10 pruebas. La primera prueba que Dios les envió fue cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Lo acabamos de ver hace un momento. Pero ¿qué pasó cuando ellos cruzaron el Mar Rojo? ¿Se recuerdan lo que pasó? Éxodo 14 y el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? No nos has sacado de Egipto. Que nos has sacado de Egipto. Israel, la primera prueba, no la aprobó. Aunque al principio dice que clamaron a Dios, pero después que clamaron, comenzaron a acusar a Moisés. Comenzaron a decirle: Moisés, allá nos hubieras dejado, allá hubiéramos muerto en Egipto, porque por lo menos teníamos sepulcros, aquí ni siquiera tenemos sepulcros. Israel no pasó la prueba en realidad.
aunque vieron la mano y el poder y la gloria de Dios, Israel no aprobó la primera prueba, el cruce del Mar Rojo. Ellos hubieran deseado regresarse mejor a Egipto, porque no creyeron que Dios los podía salvar. Mas, sin embargo, sabemos que Dios los salvó, que Dios los rescató, que Dios abrió el Mar Rojo. Esa fue la primera prueba que el pueblo de Israel no aprobó. En segundo lugar, dice que hubieron aguas amargas. Aquí mismo en Éxodo capítulo 15 y el versículo 22 en adelante, más adelantito vamos a volver a regresar a este relato y lo vamos a ver en detalle qué es lo que Dios hizo a favor del pueblo. Pero la segunda prueba que Israel afrontó en el desierto fue las aguas amargas. Cuando el pueblo de Israel llegó a este lugar que se llamaba Mara, Israel encontró que las aguas que ellos probaron eran amargas, que no las podían probar. Pero las aguas amargas se endulzaron. El milagro que Dios hizo a favor de Israel fue que estas aguas, cuando Moisés cortó un árbol que Dios le dijo, lo echó a las aguas y el agua se convirtió dulce. El madero, el árbol que Moisés echó a las aguas, es una figura de la cruz de Cristo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos, o regresemos, mejor dicho, a este punto de Mara. Pero tristemente, cuando ellos llegaron a Mara, a las aguas amargas, ellos murmuraron en contra de Moisés. Vea lo que dice Éxodo 15 y el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La segunda prueba que Israel desaprobó fue cuando las aguas estaban amargas, porque Israel no reaccionó de la manera correcta. Israel habló mal, murmuró en contra del pueblo, en contra del líder Moisés que Dios había levantado. En tercer lugar, la tercera prueba que el pueblo fracasó fue con respecto al hambre. Dios les dio maná. Dios quiso darles ese pan caído del cielo. Dios sustentó cada una de las necesidades de su pueblo. Pero ellos no estuvieron agradecidos. Ellos tuvieron hambre y murmuraron en contra de Dios, en contra del liderazgo. La cuarta prueba, ellos tuvieron sed, no la de Mara, sino que fue cuando ellos llegaron enfrente de la roca y que Dios le dijo a Moisés, golpea la roca una vez para que te dé agua. Ellos llegaron cansados a ese lugar y ellos llevaban sed, ellos tenían sed, tuvieron sed en el desierto. Dios les dio agua de la roca, pero por cuarta vez el pueblo de Israel habló en mal. Cuando el pueblo de Israel pidió agua, dijeron, Dios nos ha traído para matarnos de sed en el desierto. Por cuarta vez Israel habló mal. Número 5, la prueba número 5, la idolatría. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? Moisés subió y ahí Dios habló con Moisés y le dio los 10 mandamientos. Moisés se tardó aproximadamente 40 días y 40 noches. Como vieron el pueblo de Israel que Moisés no regresaba, le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro y nosotros lo vamos a adorar al becerro y vamos a decir que este becerro nos sacó de Egipto. Idólatras. Y si ustedes se recuerdan, la figura que hicieron en ese becerro, bueno, en un becerro, era la figura de Apis, de uno de los dioses de los egipcios, que era el dios del ganado. Ellos estaban acostumbrados a ver a ese dios en Egipto y pidieron que se les hiciera una réplica. Cuidado con la idolatría, mis amados. La idolatría es todo lo que reemplace nuestra confianza en Dios. Todo lo que reemplace nuestra confianza en Dios, eso es idolatría. Todo aquello que no esté, que esté en el primer lugar que le pertenece a Dios, eso se vuelve un ídolo también para nosotros. La sexta prueba
Israel entonces se hizo idólatra. Esa era la quinta prueba. La sexta prueba era la queja en las circunstancias difíciles. Mire, si algo caracterizó a todo el pueblo de Israel durante los 40 años que estaba en el desierto, fue que siempre se estaban quejando, siempre estaban murmurando, siempre estaban hablando mal del pueblo de Dios, siempre hablaban en mal de Dios mismo. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Digámosle al Señor en oración, así como le decía David: pon guarda en mi boca, ayúdame a refrenar mi lengua. Mira, hay veces somos muy fáciles para abrir nuestra boca y dicen: miren lo que hacen, miren aquel, miren el otro, miren el otro. Supliquémosle al Señor que nos ayude y que ponga guarda en nuestra boca. La queja en las circunstancias, eso fue algo, la sexta prueba que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios. Séptima prueba, la ingratitud. El pueblo de Dios no dio gracias. Dios les daba pan y ellos comían pan. Dios les daba carne y ellos comían pan. Y ahora quieren otra cosa, y ahora otra cosa, y ahora otra. Pero no fueron un pueblo agradecido. Si usted ve, y vamos a estarlo viendo, pues estamos estudiando el viaje de Israel. En ninguna parte vemos que Israel fue agradecido con Dios. Y esto es grave, gravísimo. No darle gracias a Dios por lo que tenemos es grave. Dice Romanos capítulo 1 y el versículo 21. Romanos 1, 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros conocemos a Dios y no le damos gracias al Señor, nos estamos haciendo como el pueblo de Israel, un pueblo desagradecido. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estas dos cosas es el inicio a un descenso. Y todos estos demás versículos, ¿verdad?, de Romanos 1 nos muestran la escalera de descenso hasta llegar al infierno mismo. No dar gracias. Israel no dio gracias a Dios. Mire lo que dice Romanos 16 y el versículo 18. Romanos 16. Y el versículo 18. Romanos 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si alguien no es agradecido, tiene este problema, tiene altivez, tiene orgullo. Una persona orgullosa no es capaz de decirle gracias a las demás personas y menos a Dios. Lo que yo tengo, lo tengo por la inteligencia, por el título, por lo que yo soy. Pero no le da gracias a Dios. Ese era el séptimo problema, la séptima prueba que Israel no hizo de la manera correcta. No eran agradecidos. La octava prueba era la glotonería. Sí, Israel fue un pueblo glotón. Mire, Números capítulo 11 y el versículo 4. Mire lo que dice Números. Números 11 y el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ya comían maná, ellos ya estaban comiendo maná, pero ya les había aburrido el maná, no habían dado gracias, ya se habían aburrido del maná, y ahora dicen: ay, ¿quién nos diese carne? Quiero carne, ahora quiero comer carne. Y miren lo que dice el versículo. Bueno, sigamos el versículo 5. Estoy en Números 11, versículo 5. Miren lo que Israel decía: ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Dice: de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de todo eso nos acordamos que teníamos en Egipto. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Era cierto?
¿Estaban secos? No, si la provisión de Dios estaba con ellos, la mano de Dios los sostenía. Pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Pues ya les había hastiado el maná. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderos, hacía de él tortas. Su sabor era como de sabor de aceituno nuevo. Eso era lo que comían, pero estaban aburridos del maná. Y mire lo que dice el versículo 18 al 20. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? ¿Cómo podía el pueblo hablar de esa manera si no sabían que era Dios el que los sustentaba? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, dijeron ellos. Jehová pues os dará carne y comeréis. Mire, el versículo 19. No comeréis un día, dijo Dios. No comerán carne un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero, hasta que salga la carne por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? La octava prueba fue la glotonería. Salió por las narices de ellos la carne. ¡Qué tremendo! La novena y la 10ª prueba la vamos a dejar para la próxima semana. El tiempo se me ha terminado y necesitamos cerrar con la clase del día de hoy. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos dé su gracia para que las pruebas que cada uno del pueblo de Israel desaprobó, nosotros no la desaprobemos también, sino que nosotros podamos ser entendidos de lo que Dios está haciendo a favor de su pueblo. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. No queremos cometer los mismos errores, los mismos pecados que Israel cometió. Nosotros queremos ser, Señor, fieles a ti, obedientes a tu palabra, y queremos salir cada día, Señor, aprobados de cada examen que tú quieras presentar delante de nosotros. En esta hora te damos gracia y te honramos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectado con nosotros en esta hora, en esta clase. Si alguno quiere el mapa del viaje de Israel, con las rutas y con todo, con gusto se lo puedo postear aquí en el video de Facebook, de YouTube, del Facebook, perdón. Y también recuérdense que esta clase y todas las demás clases y otros temas también pueden buscarlos en el canal de YouTube. Es IBTS Houston o IBTS Houston, y ahí pueden encontrar todas las clases que nosotros impartimos todos los días miércoles. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz tarde. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.